Buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Me siento feliz de estar nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra de Dios en este libro tan importante, tan interesantes temas que surgen y a través de los cuales nos sentimos fortalecidos en la fe, corroborados. Antes de comenzar, tengan presente la hora en que se pone el sol para hacer el recibimiento del sábado. Me avisan, que es bien importante. Como quieran, pero avísenme. Y entonces vamos a tener una mente de oración a través de este estudio, de meditación. Ya hemos mencionado la importancia de este libro, comunica eventos sumamente importantes que nos incumben, puesto que es muy probable, es inminente el cumplimiento de los tiempo final y nos va a tocar vivirlos. Y creo que el Señor está en el mayor interés de que nosotros nos relacionemos con esta información, que podamos comprender el mensaje, si hay algo en términos simbólicos, podamos comprender su realidad, ¿no? Traducir ese simbolismo a términos comprensibles, de manera que en forma práctica podamos aplicarle esa información. Entonces, no tomen esta información como algo sensacional o como algo, ¿verdad? Como lo toman otras personas, sino como algo serio. Palabra de Dios, no para tener miedo, sino confianza en Dios, que está en control de todas las cosas. La semana pasada vimos detalles respecto al capítulo 11. Nos enfocamos bastante en estos dos personajes, los cuales no digo yo categóricamente porque la palabra de Dios en fin de cuentas no lo dice categóricamente, no dice que sean específicamente estos dos nombres o estos dos varones, pero sí los sugiere. Sugiere la palabra de Dios que son estos dos varones, porque lo sugieren a través de Zacarías, de Malaquías, la aparición o la transfiguración en el monte. Estos dos varones están delante de Dios, de toda la tierra, de Jesucristo. Aún las cosas que hablaron, entre las cosas que hablaron, que toqué por encimita, dice que hablaban de la partida de Jesucristo, de su retiro. La palabra en griego ahí dice éxodos, que es salida, por eso la traducen partida, pero está hablando de su partida del cuerpo, de su muerte. Jesús moriría para hacer posible la expiación de nuestros pecados, y ahí va a ser sepultado, y va a estar 3 días, por lo menos 3 días, y es probable que fue un poquito más de tiempo, 3 días y 3 noches, pero pudiera haberse extendido algún tiempo extra, porque si él murió a la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde, la hora no era a las 3 de la tarde, y fue sepultado antes de que se pusiera el sol, por supuesto. Entendemos que fue un miércoles en la tarde, a jueves en la tarde, okay, porque jueves tocaba un día sabático, un sábado ritual. Esto es un estudio también adicional, pero lo comentamos así por arriba, después si se quiere ampliar. Entonces, de miércoles a jueves hay un día, de jueves a viernes 2 días, de viernes a sábado son 3 días. ¿Comprenden? 3 días, y él pudo haber resucitado después, por supuesto, de la puesta del sol, de que se pone el sol el sábado para ya ser el primer día de la semana, y pudo haber resucitado al amanecer del primer día de la semana. No sabemos a ciencia cierta, tenemos una idea, ¿no?, de que por lo menos estuvo 3 días y 3 noches, porque él lo especificó así.
la cuenta no daría si hubiese muerto desde el viernes para resucitar el domingo en el primer día de la semana, no da la cuenta de 3 días y 3 noches. Y esa era una de las señales que el Señor mencionó, ¿verdad? Una señal que tenía que ser, es una referencia exacta. Entonces, el sábado que venía no era el sábado semanal, sino un sábado ritual. Y sí se ha confirmado, se ha corroborado, varios estudiosos han caído en la misma cuenta, entre ellos yo lo aprendí de mi padre, estos detalles. Me maravilla cómo Dios puso en él el interés y la diligencia. Recuerdo cómo él buscaba libros, los mandaba a pedir de otras bibliotecas, de otros estados, y consultaba, cosa que ahora agarras el teléfono o el internet y rápido tienes la información. En aquel tiempo no. ¿Y con qué precisión? Porque otros que no se comunicaron con mi padre, ni mi padre vio los escritos de otro, y han llegado a las mismas conclusiones. Entonces, bueno, la idea es esta. Moisés y Elías hablaban de la partida de Jesucristo, su expiación. Y estos dos varones, los dos testigos, también murieron. Los matan, dice la Escritura. Como sugiriendo, esto es lo que ustedes van a pasar también. 3 días estuvieron, 3 días y medio, estos varones en las plazas. Cosas, detalles con los que se puede enriquecer. No vamos a abundar tanto en eso, pero sí quisiera más o menos, si hay alguna pregunta al respecto, ya recuerden que se pueden hacer a través de Webex, o la pueden escribir también entre los comentarios de YouTube. Nuestra hermana Miki va a estar al pendiente de esas preguntas o de esos comentarios, y nuestro hermano Obed Luis va a estar al pendiente de lo que se escriba o las solicitudes que se quieran hacer a través de Webex. Una vez más, el enlace para entrar a Webex está proyectado en YouTube. ¿Verdad que sí, Brian? Eso que se ve ahí, ese enlace, aparece en YouTube. Que se mantenga, por si acaso alguien lo quisiera utilizar para... sí, lo pueden mantener, ¿verdad? Cada vez que esa página se pueda proyectar, por si acaso alguien deseara hacer una proyección. Hermanos, estamos comenzando más temprano que otras semanas anteriores, así que eso significa, sí, tenemos tiempo, pero significa también que vamos a terminar más temprano, ¿verdad? ¿No? Aquí Telma dice que no. Pues bien, el tema se pone muy interesante, muy interesante. Yo concluí, leí prácticamente. Una cosa es leer y otra cosa es entrar ¿cómo es? En consideraciones. Yo no terminé de leer o de considerar todos los detalles, porque el tiempo se nos fue, pero quisiera ver alguno que otro y estar al pendiente de las preguntas, si hay algo más que ampliar. Un detalle sobre el cual vamos a hablar esta tarde, y tenemos para hablar muchísimo. La bestia. ¿Qué les parece la actuación que menciona sobre la bestia? Dice el versículo 7, que cuando estos dos varones, los cuales entendemos en las máximas posibilidades que sean Moisés, Elías, no lo decimos categóricamente, pero es lo que las escrituras que citamos la clase anterior nos sugieren. Pudiéramos también ver por qué no califican otras interpretaciones cuando dicen, por ejemplo, Enoc. Enoc pudiera ser una sustitución de Moisés. Enoc, en realidad, el interés de Dios al llevarse a Enoc era, ¿para qué? Para no ver muerte. Así dice la Escritura. Y lo traspuso Dios para no ver muerte. Hizo una excepción con Elías, con Enoc. Fíjense bien claro de eso. Entonces, si Enoc regresara y fuese uno de ellos, va a haber la muerte.
Esa es una acepción que Dios hizo con él. ¿Y con quiénes más va a ser? Porque está establecido que todo hombre muera una vez, después del juicio. Ese es lo establecido. Pero hay excepciones. Aparte de Enoc, ¿quiénes más estarán exentos de sufrir esa muerte, esa primera muerte que está establecida como regla para todos? ¿Quiénes? Elías, si es el que viene, dice que va a morir. Y va a estar 3 días y medio presentado en la ciudad. ¿Quiénes pudieran ser esas excepciones? ¿Quiénes? Es muy fácil. Pablo dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ¿quiénes serían la excepción? Los que estén vivos. Así mismo, hermana Miki. Los que estén vivos en el momento en que el Señor venga en nubes de gloria, los que estén vivos, que sean de Cristo, han de ser transformados y no verán muerte, a la semejanza de Enoc. ¿Verdad que sí? Entonces, para aquellos que quieren categóricamente decir que es Enoc, que tiene que venir a morir porque está establecido y nadie se puede escapar de eso, eso no está establecido, quiere decir, es una regla general, pero no significa que no hayan excepciones. Enoc fue una, y todos los que están en Cristo, los santos, a la hora de la final trompeta, cuando el Señor venga, Pablo dice que no todos morirán, pero sí todos seremos transformados. Y los que estemos vivos, hemos de ser transformados y arrebatados para recibir al Señor. ¿Comprende? Entonces, Enoc pudiera ser si así Dios lo quisiera, pero por lo menos no me convence más la idea de Moisés, por las cosas que ya hemos mencionado. Otros dicen que estos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, y hay cosas ahí que no caben, que no encajan. Están en un término figurativo, o sea, decir que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, entonces ¿cómo van a morir? ¿Y cómo van a resucitar? Las descripciones de estos varones señalan, apuntan a 2 seres reales humanos, con la capacidad de morir porque pues van a morir y a resucitar. Otros dicen que son ángeles. Hay una gran variedad de interpretaciones y cualquiera puede decir lo que quiera. El detalle es que todo aquello que tenga base bíblica, que se sostenga, que no entre en contradicción con la palabra, sería la interpretación o el candidato para ser más aceptado. Entonces, por eso es que la gran mayoría de los estudiosos optan por esta posición de que son Moisés y Elías. Fíjense que a más nadie, el Señor Jesús cuando fue transfigurado no apareció con ningún otro profeta. Esto es una situación única. El caso de y dice la Escritura que van a hacer una cantidad de milagros, muchísimos, cuantas veces quisieran para herir la tierra con plagas. Sin embargo, mencionan, de las tantas que van a haber, mencionan solo algunas, lo cual alude a las mismas obras que hicieron Moisés y Elías y más nadie, porque más nadie, ninguno de los demás profetas, y fueron grandes santos de Dios, pero ningún otro profeta más que Moisés y Elías Dios los usó para hacer esos prodigios que se mencionan ahí, de hacer que sobre sus enemigos caiga fuego del cielo. ¿Quién lo hizo? Elías. Una pregunta acá al hermano. Si pueden tomar el micrófono, por favor. Brian, necesitamos un micrófono para el hermano. Dice en el libro de Josué que Josué abrió las aguas del río Jordán. Sí, pero, exacto. Sí, pero no las convirtió en sangre. ¿No? O sea, Elías abrió el Jordán, también lo abrió Eliseo. ¿Ves? Pero de las plagas que se mencionan aquí, en la palabra de Dios, solamente esas que se mencionan, dice que van a ser muchas, pero las que son mencionadas aquí son créditos exclusivos de Moisés y Elías.
Y las que se mencionan aquí son superior porque son de carácter global. Las que Moisés presentó, las que Moisés hizo en su tiempo, ¿no? En el tiempo del Éxodo, que fueron grandes y afectó toda la tierra de Egipto, pero nada más a la tierra de Egipto. Pero esto va a ser en una escala superior. Y lo que hizo Elías, que 3 veces, ¿no? Los capitanes con sus 50 fueron consumidos. Elías enfrentó reyes. Juan el Bautista lo hizo también. Juan el Bautista enfrentó reyes, en este caso a Herodes. El punto es que todo apunta, valga la redundancia, ¿qué son ellos? Una pregunta, Telma. Sí, Dani, estos 2 varones vienen específicamente a hablarle al pueblo de Israel. Sí, a eso vienen. Son los precursores, así como Juan el Bautista fue precursor de Jesús para predicación, predicando arrepentimiento para su ministerio aquí en la tierra. De igual manera, dice la Escritura que Juan, el ángel Gabriel le habla a Zacarías, el padre de Juan, que viene con el espíritu de Elías. Y vino para pregonar, para predicar, para profetizar, para preparar el camino para recibir al Mesías en su primera venida. En este caso está profetizado que Elías volvería como precursor para preparar, aparejar el camino del pueblo de Israel, y es ahí donde ellos trabajan por los 42 meses. Trabajan predicando arrepentimiento. Ellos mismos están vestidos de saco o de cilicio, de humillación. Otra pregunta. Entonces, ¿cuándo el anticristo los engaña a ellos? No, a ellos no los engaña. Entonces, ¿cómo es que se logra sentar en el templo como Dios? Bueno, para allá vamos. El anticristo es una fuerza, un poder que va a dominar el mundo. Pero acuérdate que ellos son destruidos, son muertos. Ellos, la función de ellos es, tienen todo el crédito como Moisés y Elías, que los judíos siempre han creído en Moisés y en Elías, y Dios los envía con esas mismas características, con señales, prodigios que les respaldan, que los autorizan. Y el mensaje que ellos traen es de arrepentimiento. Actualmente Israel, hay mucha gente inconversa, mucha gente pervertida en abominaciones, cosas fuertes. No hay muchos, o sea, son millones, varios millones que hay, ¿no? Pero la gran mayoría del pueblo es secular, es pagano, ¿sabes? No, a menos aquellos que pertenecen a una secta, en este caso de los judíos ortodoxos, pero no son todo el pueblo. Por la gran mayoría del pueblo no se puede considerar ni cristiano ni judío fiel. Eso es así. Fíjense cuántas cosas, de todas maneras hay resistencia, se preservan muchas cosas, muchos valores, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces Elías y Moisés vienen, o estos 2 testigos vienen a preparar a ese pueblo, porque el anticristo está engañando a todas las naciones. Ha tomado el poder, el control, y vamos a leer de eso. Y entonces quiere, por supuesto, que Israel también rinda su soberanía, y quiere porque él propone una sola religión. Y él, el Dios de esa religión, para ser adorado. Entonces es una pugna. Estos varones evitan que ellos sean engañados, que caigan en esa trampa. De todas maneras, dice la Escritura que los va a vencer, que van a ser destruidos, y en este caso él hará lo que quiere, que es sentarse en el trono. No habrá quien se lo quite. Viene con un ejército que hace posible que caigan ciertas aldeas o áreas, regiones de Israel. Otros tienen que huir. Entonces, si no es que Jesús aparece en nubes de gloria que suena la 7ª trompeta, ese pueblo prácticamente perecería. Pero Jesús aparece para librarlos, así como ellos esperan, siempre han creído que ha de venir el libertador, el Mesías, como rey, para librarles del yugo, de las amenazas. Entonces, 3 años y medio va a durar su ministerio, sí.
por lo menos la resistencia de estos dos varones estará presente para darles a la verdad, para que no se dejen engañar. El que se deje engañar, pues lo hará. ¿Entiendes? Es una guerra entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Hay una confrontación. Tiene que suceder. Unos creen, otros no. Unos se someten, otros no. Unos honran las directivas de estos varones que Dios ha escogido, otros no. Entonces, pero eventualmente prevalecerá el bien. Sí va a prevalecer el bien, ellos harán su trabajo y lo harán. Si no prevaleciera el bien, el Señor vendría a destruir a su propio pueblo. Y eso lo profetiza ya, como lo vimos en Joel y otros libros. Entonces, sí, la verdad dominará, la verdad se hará valer, la justicia se hará valer. Pues bien, vamos a entrar en detalles respecto a esa bestia. Y quiero porque nos va a servir de base para conocer, está el capítulo 13 también que habla de la bestia, otros detalles, y quiero ya entrar un poco de lleno para ver cómo funciona esa bestia, ese sistema de gobierno, y entrar con un sentido más completo a la séptima trompeta. ¿Qué les parece? Pues bien, una de las cosas que menciona en el versículo 7 que les dije, que cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia, aquí menciona la palabra bestia, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Fíjense cómo es llamada esa ciudad. A esas alturas, la perversidad y la corrupción, como en Sodoma, como en Egipto. ¿Ven? Espiritualmente es una Sodoma, es un Egipto. Viendo las plagas, y muchos de ellos tal vez y viendo el castigo, viendo las maravillas de Dios, y posiblemente estén en idolatría, porque es probable que muchos estén. A estas alturas va a haber tanta actividad demoníaca en la tierra, que dice que ya leímos que los hombres adorando a los demonios. Es una guerra intensa de magnitudes nunca antes vistas, fuerte. ¿Tenemos preguntas? Hay una pregunta, la hermana Mervalia dice, 3 años y medio en ese misterio. Ministerio. Sí, ministerio. ¿Qué se desarrollará en Israel? Bueno, estamos viendo entre las cosas que se van a gestar, estamos ahorita enfocando el trabajo, el ministerio de estos dos testigos, que vienen vestidos de saco, de cilicio, de humillación, predicando arrepentimiento, preparando el pueblo espiritualmente para esa aparición de Cristo, al sonar la séptima trompeta. Ese es el trabajo de ellos. Y cuando todas las resistencias que ellos reciban, será vencida. Todos aquellos que se enfrenten contra ellos, ellos destruirán. Así como Elías destruyó a los 50, ¿verdad? Y a su capitán, así como Moisés, todos esos prodigios harán posible que los enemigos, los adversarios, no puedan impedir su trabajo, su ministerio, su respaldo de parte de Dios para preparar ese pueblo, para percibirlo para el encuentro con Dios, para corregir. Así que ellos tienen que arrepentirse de todas las cosas que se hacían en Sodoma y de las cosas que se hacían en Egipto. ¿Verdad? Que quizás todos no acepten, que quizás no todos entren por la vara, pues eso es muy probable. Pero sí en su gran mayoría pesará, ¿verdad? La restauración, el arrepentimiento, la preparación espiritual para recibir al Señor, que precisamente está por sonar esa trompeta. Y el Señor viene a redimir a un pueblo, ¿verdad? Que confía en Él, que espera en Él. Así que todo encaja.
Vamos a mirar, bueno, vamos a concluir a ver estos versículos que quedan. No sé si hay alguien que tenga alguna sugerencia de los versículos que siguen, como es el 9, 10, 11, 12 y 13. Usa el micrófono, por favor. Que no los quieren enterrar. Bueno, ya dijimos la semana pasada que esto responde a una, ¿cómo le pudiéramos llamar? A una deshonra. Normalmente las personas cuando fallecen son enterradas. Se hace un servicio fúnebre, se hace un recordatorio de las memorias, de sus vivencias, por lo regular. Pero por lo menos es enterrar. A estos dos hombres no los quieren enterrar. Para mofarse de ellos, para holgarse, para ver como un trofeo. Alguien cuando recibe un trofeo no lo esconde, ¿verdad? No lo guarda, sino lo exhibe, lo pone a la vista de todos aquellos los espectadores. Es un premio, un honor. Entonces, en ese sentido, estos dos varones que atormentaban a la tierra, al mundo, con estas plagas, por causa de ellos el mundo va a sufrir. Entonces, hay una gran alegría, hay un regocijo tremendo cuando estos dos varones son destruidos por la bestia. ¿Por qué? Porque se acabaron las plagas. A gozarse, a alegrarse, a darse premios o regalos, a darse recompensas. Por ejemplo, aquí en este país y otros países también, cuando hay una catástrofe, ¿qué sucede? Vienen recompensas de parte del gobierno para reparación, para recondicionar, para restablecer el daño, ¿no? Reparar el daño. No sé si eso tenga que ver, no estoy muy seguro, pero tiene un sentido. Si son premios o regalos monetarios, ¿verdad? De bienes perdidos para recompensar o restaurar algún daño, pudiera suceder. No estoy diciendo que así tenga que ser, por lo menos van a gozarse. Oye, que vino una inundación, que se acabó mi casa, pero llegó un chequecito, ¡ay, qué alegría! ¡Qué gusto! ¡Qué felicidad! Porque ya hay un remedio, ¿no?, para mi calamidad. No sé si eso tenga que ver, pero ya sabremos cuando llegue el momento. 3 días y medio así expuestos en la plaza, hasta que el Espíritu de Dios, ese Espíritu de vida que penetró en Adán, ¿verdad?, penetra en ellos, les resucita, les levanta, y dice que hubo un gran temor, un espanto, un miedo. Y oyeron una grande voz del cielo, oyeron, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Yo me imagino que no solamente sus enemigos, sino muchos también de los que estaban, los convertidos, ¿no?, los que se convirtieron por la palabra de su predicación, deben haber contemplado también esta maravilla. Y es probable que esto alude, esta actitud de resurrección y de ascensión, alude a nuestra ascensión a los cielos también, al del pueblo de Dios. Porque es inmediato lo que sucede es un precursor. Seguido de ellos está sonando prácticamente la trompeta, y acto seguido la resurrección de los muertos y la transformación de los santos para ascender a los cielos. Aunque aquí no lo expone, pero sí en otros pasajes está comprendido. Y vamos a ver y a explicar eso por qué. Otra pregunta. Hay una pregunta que dice: hermano, ¿quién es la bestia? ¿Se podrá identificar con alguna característica específica aparte de engañar a la gente? Sí.
vamos a estudiarla precisamente para conocerla. Así que una vez que suceden estas cosas, dice que fue hecho un gran temblor de tierra y la 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres. ¿Ustedes creen que esos hombres que murieron fue de algunos de los que se arrepintió? Yo no creo. Yo creo que de esos que no se arrepintieron o de aquellos que resistieron a los santos de Dios, porque la ciudad va a estar precisamente siendo pisoteada por 42 meses por gentiles o no gentiles convertidos, sino gentiles paganos. Y es muy probable que esto se cumple, ¿no? 10,000 muertos de aquellos que no se sujetaron, de aquellos que se mofaron, de aquellos que opuestos a Dios y a sus planes. Entonces, sin embargo, los demás que fueron espantados, se espantaron. Oiga, ver un muerto, resucitar, verlo, no que te lo cuenten, que tú veas, y que esto tiene que ser una obra de Dios, y que asciende a los cielos. ¿Quién asciende a los cielos? Porque puede haber un vivo, mira, o puede que resucite. Oye, es increíble, pero ascender, vencer la ley de la gravedad y ascender a los cielos, son fantasmas o qué, se espantan, pero por resultado, como aquel centurión cuando vio el terremoto y cuando vio el oscurecimiento de los cielos y las cosas que sucedieron a la hora que murió Jesús, dijo, verdaderamente Hijo de Dios era este. Me imagino que estas personas, al ver estos eventos, han de decir, gloria a Dios, verdaderamente estos eran hombres santos de Dios, no eran cualquier cosa. Y con esto concluye el segundo ay, ¿verdad? Porque son cosas terribles que suceden por causa de estos varones. Es el segundo ay, y el tercer ay vendrá presto. Y es aquí cuando dice, y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Así que sonando la 7ª trompeta, los reinos del mundo, viene Cristo a reinar. Es el reino, el milenio. ¿Comprenden? Rey de reyes, Señor de señores, y reinará para siempre jamás. ¿Cuándo? Cuando suena la 7ª. Y la 7ª es la última. No se mencionan 8 trompetas, ni 9, 7. Y esta es la final. Minutos pudiéramos decir antes, es la resurrección de estos varones como precursores de lo que es la resurrección cuando suena esa última trompeta, que aquí no se recoge la resurrección en estos versículos, pero los vamos a estudiar paralelos para ver que sí es la última trompeta y sí es la resurrección, porque cuando Cristo viene, dice la Escritura, que van a resucitar los muertos en su venida. Él viene a reinar y en su venida, cuando suena la trompeta, es la resurrección. Todo eso lo vamos a estar mirando. Y fíjense lo que dicen los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas. Dice que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir. Eso es como decir Yahweh. Yahweh, el yo soy, significa que era, que es y que será. Jesucristo es, fue, es y siempre será por los siglos, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, el que era, hoy y por siempre. Es lo mismo. Entonces, dice que te adoramos, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu potencia y has reinado. ¿Cuándo está sucediendo esto? Al sonar la 7ª trompeta. Y se han airado las naciones y tu ira es venida y el tiempo de los muertos. ¿Cuándo? En la 7ª trompeta. Para que sean juzgados, o a partir de ese sonar,
empieza una serie de eventos, ¿verdad? Que es lo que se llama el reino de Cristo y entrar en una serie de juicios y de confrontar ante el tribunal, ante su silla, ante el Señor. Y dice que también al sonar la trompeta, a partir de entonces es que se le va a dar el galardón a sus siervos, los profetas, porque ese es el fin, esa es la culminación de gobierno mundial de los hombres. Hasta ahí llegó lo que era Babilonia, los medos, los persas, Alejandro el Grande, Roma, Estados Unidos, Inglaterra, la ONU y la bestia, que es el último reino. Hasta ahí llegaron. Y ahora le toca reinar a Jesucristo. Por eso es que dice que viene a reinar. Para darles el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Fíjense, destruyen la tierra. Aquí menciona que aparte de todo, la tierra va a estar siendo destruida por causa de un sistema que la está destruyendo. No solamente con las cosas que está haciendo estos profetas, porque en realidad, ¿se acuerdan que en Egipto también Moisés hacía un milagro y los profetas falsos hacían lo mismo, imitaban? Quiere decir que va a estar siendo destruida por milagros y prodigios de parte de Dios a la orden de estos varones, pero también la tierra va a estar siendo destruida. De hecho, lo está haciendo ya, por un sistema que falsamente, por medio de engaños, lo está logrando. Por el HARP. Muy bien, eso es un tema que quizás no lo vamos a entrar porque no está sustentado bíblicamente, pero es una realidad que es verificable, eso que acabas de mencionar, y estoy 100%. Es un tema bien delicado, diríamos, bien complejo, pero es 100% verdad, eso que ya mencionó, lo voy a decir, HARP, H-A-A-R-P, es un sistema que hace posible, es una tecnología, por eso es que dice que la bestia le fue dado a hacer descender fuego del cielo y muchas cosas, pero por medio de tecnología, por medio de, sí, eso hace posible crear depresiones al dispararle una exagerada cantidad de vatios hacia la ionosfera y crea una depresión, hace posible terremotos, temblar la tierra. Esto suena extraño, a cualquiera dice, no, este es un conspiranoico, por eso es que no quiero hablar de eso ahorita, porque es otro tema, pero puedo decir que sí es cierto. A Daniel, para ver el libro de Daniel, y esto un duplicado del capítulo 7 de Daniel. Así que son temas que necesitamos conocer, qué es la bestia, qué son su campo de acción, cuáles son sus objetivos, necesitamos conocerlos. Entonces vamos a continuar. Dice, y el templo de Dios, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremoto, y grande granizo. Todo esto cuando suena la séptima trompeta. Ya hablamos del granizo, ¿verdad? Bueno, los terremotos tienen marcan también, hay que tener presente estos eventos porque son señales, son características de estos eventos que necesitamos conocerlos. Porque suceden antes de sonar las trompetas, suceden terremotos también. Eso ya les mencioné que era un indicativo, que es el momento correcto para recluirse en los montes, en las cuevas, en las cavernas, en lugares, porque cuando suena la primera trompeta, la granizada de piedra o de meteoritos es terrible y servirán estas cuevas, estas cavernas, lugar de refugio. ¿Alguna otra pregunta? La hora de la oración. Se está poniendo el sol en este momento. Vamos a pedirle al pastor Brian García que nos presente en oración para recibir el sábado. Es que no puedo hacer yo todo, no debo. Así que hacemos una pausa para orar y todos los hermanitos que están en la sintonía, vamos a unirnos a esta oración. Amén.
Amén. Efectivamente, los que están quizás escuchando de otros países, de lugares, pues aquí en Fort Worth, donde estamos celebrando este programa, se está poniendo el sol y queríamos hacer esto para comenzar el día de reposo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, venimos ante ti en esta noche ya, agradecidos de poder estar en tu casa, de poder participar de este estudio, de tu palabra, Señor, de estas grandes maravillas que contiene el libro de Apocalipsis. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nos hagas más sabios para poder comprender lo que tú tienes preparado para el futuro y hacer los preparativos necesarios, Señor. Te pedimos también por los programas de este fin de semana, de este día sábado, que sean de mucha bendición para tu iglesia, que podamos gozarnos, Señor, confiados en ti, que tú nos libres de cualquier mal, de cualquier contagio, que podamos, Señor, estar aquí sin ningún problema y que la gente pueda venir y disfrutar de tu presencia, oh Señor. Sé con los que van a participar también, que en todo tu gloria sea manifiesta, Señor. Ayúdalos también las personas que quizás estén enfermos, que puedan sanar y en el futuro también unirse a nosotros en estos servicios, Señor. Sé con cada una de las familias, Señor, de tu congregación, de esta congregación de aquí de Fort Worth, que tú puedas suplir sus necesidades, que tú las bendigas, que tú las ayudas, las sostengas, que en todo, Señor, ellos puedan estar apoyados en ti, que podamos reconocer que todo lo que tenemos viene de ti, Señor, todas las bendiciones, la salud que podemos disfrutar viene de ti. Ayúdanos a estar agradecidos y también reconocer y en agradecimiento, Señor, devolverte a ti parte de nuestro tiempo, dedicándolo a la iglesia, Señor. Ayúdanos en todo a poder también conservar la santidad del día de reposo, buscándote más en oración y en tu palabra, y así ser edificados también. En todo, Señor, recibe la honra y la gloria. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces y vamos a ver estos eventos que acabamos de leer respecto a la séptima trompeta y a la toma de autoridad o de poder, de gobierno de Jesucristo, de nosotros, porque dice que para darles el galardón a tus siervos los profetas y a los santos que temen tu nombre, y a los pequeñitos, a los cuales, y a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Eso de darles ese galardón, vamos a ver cómo, vamos a dar un pequeño asomo a lo que ha de suceder en el inicio del milenio, porque esta séptima trompeta es el punto que separa el sistema de gobierno por los hombres del sistema de gobierno de Dios. A partir de la séptima trompeta ya es el día grande de Jehová, es el milenio, es cuando aparece el Señor Jesucristo en nubes de gloria con el resplandor de su venida, es cuando Él toma reino, poder, majestad, es cuando Él hace a sus santos sacerdotes y reyes para gobernar la tierra. Entonces vamos a ver esto. ¿Cómo los pone Daniel? ¿Ustedes sabían que Daniel habla de eso? Bueno, vamos a ubicarnos y habla primero de la bestia y luego de esa presentación del reino de Cristo y las cosas que suceden una vez que le es quitado el poder a esa bestia. Por eso es que estamos sondeando a esa bestia, vamos a agarrar detalles que encajan perfectamente con el capítulo 13. Así que hay un capítulo de por medio que es el 12 que lo vamos a dejar para después. Vamos a ubicarnos ahora en el libro de Daniel. Así que los muchachos que están en la proyección, Daniel capítulo 7. Vamos a leer. Daniel está después de Ezequiel. Capítulo 7, ¿ya lo tienes? Proyéctalo, no lo veo. Ajá, ahora sí. Vamos a leer de allá porque como que de aquí no puedo leer muy bien. Estoy como ciego acá. Dice, en el primer año del rey, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Belsasar es el hijo de Nabucodonosor, ¿no? El que sucede, mejor dicho, a Nabucodonosor. Luego
escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Y habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Cuando hablamos de vientos, estamos hablando de cuestiones de espirituales. Hay una guerra, hay un conflicto, hay unas turbulencias que responden al mundo espiritual que ocurren de la mar. Sobre la mar representa la humanidad, pueblos, naciones. Una terrible turbulencia, y de esa mar surgen 4 bestias. Vamos a ver la primera. Siguiente versículo. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Ya habíamos hablado un poco anteriormente de este capítulo, ¿ustedes se recuerdan? Vamos a continuar la lectura y a dar las diferentes interpretaciones que se hacen de este capítulo. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así, levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. Después de esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Si ustedes pueden, anoten desde estas 4 bestias, en suma total, cuántas cabezas hay entre las 4 bestias, cuántos cuernos hay entre las 4 bestias. Tomen nota de todos estos detalles porque se los anticipo, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en lugar de ver 4 bestias, ¿cuántas vamos a ver? 1. Con todos esos detalles, como que las 4 se convergen en una. Así que presten atención a todos estos detalles descriptivos. Ok, continuamos con el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que ahí están 10 cuernos. Bueno, 4 cabezas nada más la del leopardo, pero el león tenía una cabeza. El leopardo también tenía una cabeza. Y decimos leopardo, aunque, a ver, en el versículo, dice tigre acá, pero ¿saben qué? En el hebreo no dice tigre, en el hebreo dice leopardo. Así que un error, parece que el traductor de esta versión tuvo un pequeño errorcito ahí, y en lugar de traducir tigre, en lugar de traducir leopardo, le puso tigre. A ver, ¿cuál fue? El anterior. Sí, tigre, sí, es cierto. En el versículo 6 dice tigre. Y debería decir, así que en su Biblia, si quiere, anote, póngale una subraye esa palabra tigre, y a un ladito escriba leopardo. Eso es lo que dice originalmente en el hebreo. ¿Y por qué es importante? Ya lo veremos. Así que ya terminamos el 7, vamos para el versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza, pero en realidad blasfemias. Continúa el próximo versículo. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó,
cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Continuamos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras, en este caso blasfemias, que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Así que esta bestia muere. La cuarta, ¿ok? Y habían también quitado a las otras bestias su señorío. Así que son contemporáneas. Y les habían sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Quiere decir que las otras tres bestias que surgen antes de esta última cuarta son contemporáneas. Se les quita el poder, pero se les concede vida. No es muerta como esta cuarta. ¿Comprenden la diferencia? Vayan tomando nota, porque lo vamos a ver. Próximo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía. Y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto. Fíjense, si acaso todo lo que acabamos de leer está en figurativo, en simbolismo, la explicación que da este ángel o este asistente no debe quedar en simbolismo, sino ya en su explicación, traducido a una explicación real, libre de simbolismo. ¿Lo creen así? Porque entonces, ¿para qué preguntó? ¿Para qué le explicó? Si lo dejó igual. No tiene sentido. Entonces, lo que va a explicar este ángel es importante porque esa es la interpretación correcta del simbolismo de esas bestias. Por eso nos tenemos que familiarizar y les voy a pedir de favor que estudien bien estos capítulos. Capítulo 13 de Apocalipsis, el capítulo 7 de Daniel, con relación a lo que sucede, lo que acabamos de leer con los dos testigos, esa es la intervención, que lo estudian, aunque no lo entiendan todo, pero vamos a ir poco a poco desenredando esa pita y poniendo las piececitas en un lugar correcto hasta que vamos a asegurarnos que lo podamos entender, que no quede en duda. Continúa. Estas grandes bestias, dice el asistente, las cuales son cuatro, ¿qué cosas son? Cuatro reyes. ¿Y son reyes que tienen? Un reino. Cada rey tiene un reino. ¿Ok? Así que son reyes que por supuesto tienen un reino. Que se levantarán en la tierra. Después de estos cuatro reyes, ¿qué sucede? Tomarán el reino los santos del Altísimo. Y entre esas cuatro bestias, después de ella, estaba la bestia, ¿no? La final, el anticristo. Quiere decir que después de que se ha destruido el anticristo, ¿qué sucede? Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. ¿Por qué? ¿Quién es el que les da ese poder, esa recompensa, ¿quién da esa autoridad? Dice que ese hijo de hombre que venía en nubes de gloria, al cual le fue dado señorío, poder, potencia. Junto con él le es transferido ese poder a los santos del Altísimo. Ya entonces no reinan los hombres, las bestias, los demonios. Ya entonces no reina el poder del mal, sino los santos del Altísimo. Un reino diferente. Un reino que el Rey de Reyes es Jesucristo y sus seguidores, sus sacerdotes, sus reyes, porque Él es Rey de los reyes, que no somos nosotros, seremos reyes.
y seremos los que haremos capaz de una agenda totalmente diferente, una agenda de justicia, una agenda de verdad, una agenda de paz, una agenda de sabiduría, de conocimiento, una agenda de transformación total, porque para que reine en santidad y en justicia, la tierra tiene que sufrir una serie de transformaciones, comenzando por los seres humanos, que hasta ese entonces hayan sobrevivido. Entonces vamos a continuar lo que interpreta este ángel, y pues no nos queda mucho tiempo porque ya casi son las 9, pero sí se los voy a dejar de tarea porque aquí nos vamos a estacionar un buen rato. Pero me hace falta, les repito, insisto, hago mucho énfasis, que estudien, que relacionen los conceptos, que recuerden números, porque a la hora de darle sentidos, se van a sorprender de cosas hermosas que están escritas ahí y se van a descifrar. Que así a primera vista, una interpretación completa, yo la entiendo perfecto, gracias a Dios, gracias Señor por permitirme, pero me tomó tiempo estudiarla. Está perfecta, no le falta nada, pero estoy seguro que después de esta interpretación hay interrogantes que se responden con la misma palabra de Dios. Tienes respuesta a todas esas interrogantes, así que vayan haciendo sus preguntas, vayan haciendo sus anotaciones. Bueno, continuamos, versículo 19. Entonces, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, tomen nota, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Ahí viene la respuesta. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. ¿No acabamos de ver eso con los 2 testigos? Y la bestia que sube del abismo dice que los venció, que los mató. Bueno, aquí está, ya empiezan a aclararse las cosas, como dice en el libro de Daniel. Hasta que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Los santos debemos de juzgar al mundo o no? El poder ha sido transferido de los hombres y ya los hombres no dominarán, sino Jesucristo y su pueblo, sus reyes, sus sacerdotes. Será transferido tanto el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Milenio, ahí está el milenio. Y vamos a descubrir cosas hermosísimas. Próximo versículo. Y dijo así, ahí está, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por eso son reyes, decía son reyes, pero un rey tiene un reino, ¿no? Serán un cuarto reino o gobierno en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. En la historia jamás se habrá visto algo semejante. Y a toda la tierra devorará y hollará y despedazará. Son ellos, a través de este reino, los que destruyen la tierra que vimos en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra, esas son las grandezas, las maravillas, las cosas, son blasfemias, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Tiempo de angustia, tiempo de persecución, tiempo de conflicto. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. No voy a entrar en detalle porque no quiero picar en este momento qué significa eso. Y entregados serán en su mano, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo total? 3 años. Y mira qué bien, ya se acordaron. Quiere decir que tiempo singular es un año, tiempo en plural significa 2 años, así que 1 más 2 son 3, y el medio de un tiempo. ¿Coincide? ¿Estamos hablando de lo mismo? Continuamos, que ya estamos finalizando este capítulo. Empero se sentará el juez y quitarále a esa bestia final, a ese reino final, quitarále su señorío para que sea destruido
y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad debajo de los reinos, debajo de todo el cielo, ¿qué va a ser? Será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. ¿Se ha cumplido eso? Ese es el milenio, hermanos. Ese es el reino que nosotros debemos estar predicando, porque en ese reino habrá justicia, en ese reino habrá paz, en ese reino habrá salud, en ese reino habrá todo lo que el hombre ha soñado y que no ha podido obtener bajo el reino de Satanás. Así que concluirá el reino de los hombres y de Satanás y sus demonios, y llegará por fin ese reino que es el que deberíamos estar predicando, el evangelio de ese reino, donde hay sanidad, vista para los ojos, para los ciegos, ¿verdad? En donde va a haber salud, en donde va a haber todo lo que el hombre ha soñado, ahí se hará posible. ¿Les parece bien? Como que va cogiendo sentido ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los últimos versículos que más nos queda? Ok. Hasta aquí fue el fin de la plática. Miren ustedes, Daniel platicando. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Óigame, cuando uno ve algo así, se espanta, se impresiona. Hermanos, una cosa es verlo y otra cosa es lo que vamos a vivir. Bueno, ¿quién le iba a entender? Pero lo escribió y por la gracia de Dios hoy lo entendemos. Bendito sea el Señor. Fíjense, la gloria y la honra, la sabiduría, el poder, todo es de nuestro Dios. Y Él, esas bendiciones, nos las comparten. ¡Qué Dios tan maravilloso! No merecemos nada. Así yo sencillamente se los digo, esa es mi experiencia. No merecemos nada. Y todas estas grandezas, el Señor las ha preparado para nosotros, hermanos. Son joyas. Hermanos, vamos a pulir estas joyas en nuestras mentes, a darle sentido y a compartirlas para que otros puedan ser beneficiados y se fomente ese estímulo, ¿verdad? Porque cuando usted conoce la verdad y ve la recompensa y ve las cosas que vienen, te sientes motivado a luchar por el reino de Dios. Y entonces esas motivaciones contrarrestan la angustia real que sufrimos del envejecimiento, del deterioro, de cuántas cosas a las que nos enfrentan este mundo. Pero viene un reino y nosotros somos los primeros en deberíamos conocerlo, en donde tendrá todas estas anormalidades y todas estas cosas que nos afectan hoy tienen solución. Debemos ser los primeros. Por lo tanto, se nos irá el miedo, se nos irá la preocupación, se nos irá el estrés, el pánico famoso que está ahora. Y llenará nuestro corazón de poder, de sabiduría, de conocimiento, de fortaleza, de santidad. Nos rodeará y venceremos en el nombre del Señor. Entonces, les invito a que sigan estudiando, porque todo este tema va para largo. Otra pregunta. La pregunta, entonces, estamos hablando, según lo que estamos estudiando, que esas bestias eran las bestias y la más última, poderosa, se está refiriendo a poder de gobiernos. Sí. Que miren, sí, la primera, un león. Muchos la interpretan, a través de la historia la han interpretado. Ese león, yo no estoy de acuerdo del todo, aunque, o sea, hay cosas que encajan y que son aceptables, pero significa mucho más. Es como lo que veremos en el siguiente capítulo. La mujer, la más inmediata madre de Jesús es María. Entonces, ¿ya? ¿Esa es la interpretación? No, va mucho más allá. Ya veremos por qué. De igual manera, la interpretación inmediata de ese león con alas es Babilonia. Pero cuando se está hablando de reinos al tiempo final y reinos que incluso se le da prolongación de vida, Babilonia ya no existe. El reino o sea, sí existe en cierta forma. Sí, en cierta manera existe, pero no como un reino, no como un gobierno como lo fue en aquel tiempo. Ajá. Entonces, yo, en mi apreciación, yo veo más estos animales
enfocando a reinos de este tiempo, del tiempo en el que Dios viene. Y el animal que representa al león entre las naciones es Inglaterra. O sea, una interpretación encaja porque Inglaterra es una potencia, es un país que tiene influencia en el mundo y viene trabajando desde el siglo pasado y todavía está ahí. No le sucedió lo que le sucedió a Babilonia, a la ciudad de Babilonia, en Irak, que no, ahí está. Y tenía 2 alas que fueron arrancadas. ¿De dónde viene Estados Unidos? Alas de águila. Estados Unidos representa esas 2 alas que están separadas de ese león. Esa es mi forma de verlo, y no solo eso, lo comprobé, tiene su forma. Vamos a decir el oso. ¿Qué país representa al oso? Rusia. El animal que representa a Rusia es el oso. Son naciones que Dios, ¿entiendes?, las distingue por sus símbolos, por sus... O sea, cada país tiene un árbol, ¿verdad?, una planta, un animal. A ver, ¿quién es el tigre? No, el tigre no, dijimos el leopardo. ¿Quién ustedes creen que es el leopardo? No, no es China. Alemania. Alemania. Estos países han tenido un gran campo de acción y de influencia extrema en el mundo en estos últimos años, desde el siglo pasado hasta ahora. Y de ellos se formará un último gobierno, por supuesto, esto lo vamos a ampliar después, que será, que dominará a Inglaterra, que dominará a Estados Unidos prácticamente, y a Rusia, a todo el mundo. Entonces, hermanos, se nos fue el tiempo, ya son las 9. Vamos a concluir con una oración. ¿Quién termita? ¿A quién ordenamos? Pero si ya yo di la clase. Que pase que nuestra hermanita Mike y nos eleve en oración, nos presente al Señor, pidiéndole que nos dé mayor discernimiento, que toda su palabra en su misericordia cobre un sentido vivo, una motivación, un poder en el pueblo de Dios para prepararnos para ese tiempo final. Entonces, nuestra hermana. Bondadoso y tierno Padre Celestial, Dios de misericordias, humillada y arrepentida delante de ti estoy, dándote gracias infinitas por todo lo que nos has dado. El estudio de tu palabra, Padre, permite que nuestro corazón lo asimile, nuestra alma se goce, Señor, y que podamos tomar en serio todas estas enseñanzas para nuestra bendición. Que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la sabiduría, ese entendimiento claro, Padre, y sobre todo prepararnos para ese día. Que venga lo que venga, nada ni nadie nos mueva de tu amor inmenso, Señor. Que todos los que han participado, sea en presencia o por medio, Dios mío, de la tecnología, cada uno sea bendecido, su espíritu se goce, se llene de la fortaleza que viene de ti, y que como ese siervo obediente que puso en obediencia lo que su Señor le mandó, así también nosotros nos preparemos. Gracias por Daniel, síguelo usando con esa gracia, con ese poder, Dios mío, para ayudarnos a comprender y que nuestras mentes se abran a plenitud, Padre. De ti viene el entendimiento y la sabiduría, el poder discernir. Todo viene de ti, Padre. Ayúdanos a poner nuestra plena confianza y que esta noche todos podamos tener un sueño espiritual, algo especial, Dios mío, y el día de mañana sea de gran bendición si tú nos los concedes. Despídenos en paz y que cada uno vaya a su hogar con tu cuidado y protección. Todo te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y ahora pedimos que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, buenas noches para todos, Dios les bendiga.